Buenas tardes para todos, mi nombre es Dayan Camila Vargas y el día de hoy estaré acompañada de Estefanía Cardona. Nosotras hablaremos acerca de Jan Amos Komeński, en latín Comenius. Él fue un teólogo, filósofo y pedagogo. Para comenzar, quisiera hablarles un poco acerca de su vida. Él nació el 28 de marzo de 1592 en una pequeña aldea de Moravia y su infancia transcurrió allí. Esta estuvo marcada por la muerte de sus padres a causa de una epidemia de cólera. Por esta razón, sus parientes se encargaron de él y lo enviaron a estudiar a una escuela de la Unidad de los Hermanos Checos. Comenio fue muy estudioso y en 1611 se introdujo en el mundo de las ciencias naturales, que giraba alrededor de la teología. Él concluyó su formación profesional en la Universidad de Heidelberg y al regresar a su patria trabajó como maestro y reflexionaba acerca del sistema de enseñanza de las escuelas y propone nuevas ideas, las cuales se inscribió en sus obras dedicadas a la pedagogía. En 1618, Comenio fue ordenado sacerdote de la Unión de los Hermanos Checos y pasó a dirigir la escuela. Comenio tuvo que huir de ahí, pues el rey Carlos V dio la orden de acabar con todo aquello que se relacionaba con el protestantismo y los soldados llegaron a quemar pues todos los manuscritos y los escritos protestantes que tenía Comenius. Él estuvo escondido por 7 años hasta que el nuevo rey dio la oportunidad de elegir entre convertirse al catolicismo o abandonar el país. Comenius, a sus 36 años, decide abandonar su amada patria y empezar su vida en Polonia. Él vivió allí alrededor de 30 años y se dedicó a sus proyectos de reformar la enseñanza y elaboró varios métodos de pedagogía que siguen siendo utilizados en la actualidad. Comenio, además de esto, participó en la reforma de la enseñanza en Inglaterra, donde escribió su obra más extensa, el método novísimo de idiomas, y en Ámsterdam publicó su obra Didáctica Magna, en la que desarrolló la idea de la enseñanza universal que llevaría a la reforma de la sociedad en general. Comenio vivió un tiempo en Suecia y en Hungría, donde escribió una obra muy famosa llamada Orbitus Pictus, El mundo en imágenes, en la que destacó la necesidad de acompañar la teoría de la enseñanza con la práctica y luego de todos estos trabajos, él retomó a Polonia. En sí, Comenio se dedicó a lo largo de su vida a la reforma de la enseñanza en varios países y los últimos años de su vida los pasó en los Países Bajos desarrollando actividades para la Unión de los Hermanos Checos y escribió pues otros libros de teología y filosofía. A continuación seguirá mi compañera Estefanía. El método de Comenio. Para Comenio, enseñar se una disposición de tres cosas: tiempo, objeto y método. Él realiza una analogía entre la naturaleza y el método, diciendo que así como la naturaleza es única, el método, como imitación de la naturaleza, también debe ser único, desplegándose entre enseñar, aprender, leer, escribir, palabras y cosas. Él decía que para aprender y enseñar se debía proceder de lo conocido a lo desconocido, de lo simple a lo complejo. Básicamente utilizar nuestros conocimientos ya adquiridos o conocimientos previos para generar nuevo conocimiento. Por otra parte, él también criticó todos los métodos de enseñanza basados en el castigo y la amenaza, pues él decía que estos métodos lo único que generaban en el estudiante o en el joven eran temor y de alguna manera impedían la creatividad y el ingenio. Comenius plantea algo muy diferente, que se basa en un método práctico de aprender los conocimientos por medio de que se infiltren en el alma del estudiante o en el alma del joven, llevándolo al entendimiento
de la verdadera esencia de las cosas. Básicamente, entender por qué existen las cosas, cómo se crean las cosas por medio de fundamentos y razones. Y de esta manera, entender cómo funciona el mundo que me rodea. Entonces, él plantea que lo primero que se va a formar con este método es el entendimiento de las cosas, después la memorización o la memoria de cómo funcionan esas cosas y por último la lengua y las manos, que básicamente es utilizarlo verbalmente o pues en la práctica de las cosas. Él rompió la práctica usual en las escuelas de basar el discurso del conocimiento en lo clásico, o sea, memorizar y repetir y repetir y repetir. Él, por otra parte, hizo al joven o al estudiante partícipe de ese conocimiento. Lo puso como observador de la naturaleza y a partir de esa observación el joven debe aprender ese conocimiento y utilizarlo en su lengua materna. Continuando con los aspectos pedagógicos, Comenio ordena los planteamientos de su didáctica magna en torno a dos categorías, el niño y el entendimiento, y a dos preguntas esenciales que son cómo conocer al hombre y cómo enseñarle ciencia. De aquí nace su interés por señalar un método para adecuar el conocimiento y los saberes al estado de desarrollo del entendimiento. Comenio fue el primero en hablar de la primera escuela o escuela materna. Decía que el aprendizaje debe comenzar en el hogar, siendo los padres los primeros educadores quienes transmitan valores y aporten otras enseñanzas a los niños y según Comenio, la madre era la primera en hacerlo. Para él, la educación debía tener como meta el ideal pansófico, que es decir, enseñar todo a todos. Al ser nosotros hijos de Dios, todos tenemos la posibilidad de aprender la educabilidad en nuestra naturaleza y entre más sabios somos, más nos acercamos a Dios. Aportes a la pedagogía. Comenio es considerado como el padre de la pedagogía. Fue el iniciador de las ilustraciones de los libros y de la utilización del teatro en las aulas, cosa que actualmente se utiliza con mucha frecuencia. Él impulsaba una escuela práctica y sin malos tratos, pues decía que era la manera de motivar al estudiante a interesarse por el conocimiento. Comenio también proclama claramente que el hombre tiene una aptitud innata hacia el conocimiento. De ahí se determina que el conocimiento no está diseñado para una élite o un grupo de privilegiados y crea el concepto escuela popular. Este concepto dice que todos tienen derecho al acceso a la educación y este es creado con el fin de llegar a la paz mundial, pues él consideraba que la educación era la mejor estrategia para lograrla. Él da mucha importancia a la aptitud que tiene el hombre hacia el conocimiento, por lo que considera imprescindible la educación en los primeros 6 años de vida. Escribió una obra sobre este tema y la llamó Escuela Materna, que concibe a la madre como educadora. Y a partir de esto se crea lo que hoy conocemos como jardines o preescolares. Y de hecho hay una frase muy importante en la que se le dio mucho reconocimiento a Comenio que dice, solamente es firme lo que en la primera edad se aprende, basada en esta escuela materna. Como había dicho anteriormente, Comenio fue el iniciador de las ilustraciones en los libros, así que él fue quien dio inicio a los textos ilustrados para niños, los cuales tenían figuras de animales y acciones. Estos iban graduados de fácil a difícil, haciendo mucho más fácil el entendimiento para el niño. También fue el primero en presentar una metodología de la educación que era la unión de la pedagogía y la didáctica, con el fin de dar progresión a la intelectualidad y moralidad del estudiante. Entre las obras que escribió, la de mayor interés es la de Didáctica Magna, uno de los primeros libros escritos sobre el tema de educar a los niños y dirigir bien la escuela. Además, a través de todas sus distintas obras, propuso un método didáctico
el cual centralizaba la práctica. Continuando con la didáctica, Comenio insta por formar primero el entendimiento de las cosas, después la memoria y por último la práctica. La didáctica magna es en la literatura pedagógica una de las obras más leídas. Obedece a una especie de precepto o dogma del cual los pedagogos no pueden prescindir, pues en gran parte de lo que hoy se conoce y reconoce en el campo pedagógico se encuentra influido de manera directa o indirecta por esta obra. En su obra didáctica magna, Comenio plantea una revolución educativa, haciendo un análisis del hombre y de la educación de su época y de los fines de esta, así como una crítica a la enseñanza del tiempo que le tocó vivir. La educación y la disciplina es lo que le da al hombre su humanidad. Para lograr esta humanización se debe tener sabiduría, entendimiento, prudencia al actuar y piedad de corazón. En su didáctica magna hace una reforma a la organización escolar. Él distingue cuatro escuelas muy parecidas a las actuales. En primer lugar, la escuela materna que iba hasta los 6 años, la escuela elemental que es como la primaria que va hasta los 12 años, la escuela latina o el gimnasio que es la preparación de los estudios superiores que va de los 12 a los 18 años y finalmente la academia que es un tipo de universidad que prepara a los muchachos de 18 a 25 años. Otra gran obra de Comenio es el libro Orbis Pictus o Orbis Sensualium Pictus, que es el primer libro ilustrado creado para niños. Este libro fue publicado en 1658 y se creó para aprender latín. Básicamente es una especie de enciclopedia que habla de temas de ciencias naturales y ciencias sociales. Se dice que muestra un mundo visible de dibujos. Acerca de las obras de Comenio, se dice que son alrededor de 300, más de la mitad no descubiertas y otras que fueron destruidas en el incendio de su casa. Estas fueron escritas en checo, latín y alemán. Estas fueron inspiradas por protestantes como Luther King y Calvino, filósofos como Bacon y Campanella y pedagogos como Vives y Radke. Muchas de las obras de Comenio fueron ignoradas o directamente vetadas por los enciclopedistas de la época, que estaban obsesionados en sancionar todo lo que no estuviera en los límites del paradigma de la razón, en el que Comedio evidentemente no encajaba debido al legado platónico y a sus creencias milenarias, y además de esto, a su relación amistosa que tenía con los profetas de la religión. Sin embargo, una obra que fue muy conocida, que es El mundo en imágenes, se publicó, aunque se omitieron algunos capítulos de esta, como los referidos a su concepción religiosa o bien a los conocimientos que ya no concordaban con el avance de la ciencia. Rol del maestro y del estudiante. Para Comenio la educación tenía que ser universal, tener un orden y un método, además de ser amena. El alumno debería ser el centro de atención. Además, Comenio aportó ideas basándose en 3 métodos: comprender, retener y practicar. La finalidad de ello era mejorar la enseñanza para el alumno, o sea que fuese mucho más claro para el alumno. También se inclinó a la capacidad de sensibilidad del profesor hacia el alumno, así como a la interacción y con ello garantizar el éxito en el aprendizaje. Con estos métodos, Comenio no solamente hablaba de que el estudiante iba a sentir que el profesor estaba atento a él, sino que también lo motivaba. Características del maestro. Para Comenio, el maestro no solo debe encarnar el método de enseñanza, sino ser un modelo para el alumno. Comenio centra su esfuerzo en un modelo pedagógico para reglamentar y prescribir qué se debe, cómo se debe y cuándo enseñar, dando fundamental importancia
al niño como objeto del acto educativo. A este niño se le debe estimular positivamente para que él ame el conocimiento. Y también se habla de que todo debe tener una manera metódica, sencilla y primordialmente que aprenda haciendo. Es decir, que el estudiante aprenda por medio de práctica, activando todos sus sentidos. Otro aspecto muy importante es que el maestro, según Comenio, debía conocer primero las cosas que enseñaba. Además, debe aprender que no debe avanzar mientras los conocimientos básicos no estén claros en la mente del estudiante. También habla que la docencia para Comenio es el oficio más noble entre todos los oficios. Esto lo dice puesto que los docentes no solamente están enseñando conocimientos, sino que también están formando intelectual y moralmente al alumno. Finalmente, también establece que si un alumno no logra aprender o es indisciplinado, es por error del maestro. En cuanto al rol del estudiante, Comenius pone todos los componentes educativos al servicio del aprendiz, dando fundamental importancia al niño como objeto del acto educativo, al que se le debe estimular positivamente para que ame el conocimiento, para que aprenda de manera metódica, sencilla y primordialmente para que aprenda haciendo, es decir, activando todos sus sentidos. Él estableció este nuevo modelo, pues anteriormente el alumno no se le daba tal importancia, siendo considerado como un simple receptor pasivo del conocimiento. Además, Comenio cree que los jóvenes son seres como la cera, por eso se puede educar mejor, sin represión ni dureza. Comenio sitúa al joven como observador de la naturaleza, de la que aprendían utilizando su lengua materna y no el latín. Además, el alumno ha de aprender escalonadamente, conforme a los grados de la edad, de tal manera que se le proponga al alumno que no se le proponga algo que él no esté en condiciones de recibir y pueda enlazar esto de manera natural con conceptos elementales y llegando posteriormente a conceptos más complejos. La educación no debía solo confiarse a la adolescencia, sino que debía abarcar toda la vida del individuo. Comenio creía que los primeros 6 años eran primordiales para los niños. En conclusión, Comenio tiene muy merecido el reconocimiento del padre de la pedagogía, pues dedicó su vida a demostrar que la educación tiene una importancia en el desarrollo de las personas grande, por su esfuerzo, por el esfuerzo que hizo para que el conocimiento llegara a todos, hombres y mujeres por igual, sin malos tratos y finalmente buscando la alegría y la motivación de sus alumnos. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado estas